Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Los ríos de todo el mundo están plagados de animales realmente espeluznantes de los que te sugiero mantener una distancia. Es por eso que en el video de ahora hice una recopilación para ti con 10 de ellos. Desde un cocodrilo come humanos encontrado en un río de Burundi hasta un pez realmente tenebroso que vive en el río Congo y que seguramente no conocías. Así que estoy seguro que este video te encantará. Solo que antes de iniciar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti. Este año se celebró la Copa Mundial de Fútbol en Rusia. Seguro te acuerdas. La final enfrentó a la nación de Francia versus Croacia, ¿verdad? ¿Por casualidad te acuerdas cuál fue el resultado de aquel partido? Voy a dejarte estas 4 opciones en tu pantalla. Elige la que tú creas correcta y escríbela acá abajo en los comentarios en este momento. Al final del video vamos a ver si acertaste, porque yo voy a decirte cómo quedaron. ¿Te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? Gustav. Gustav no es el nombre de una especie en particular, sino más bien el nombre de un cocodrilo gigante que vive en el río Rusizi, ubicado en Burundi. En los últimos 20 años, Gustav se ha convertido en toda una leyenda por haberse comido unas 60 personas, y eso te lo digo en serio. Gustav pertenece a la especie Crocodylus niloticus, o cocodrilo del Nilo, una de las 3 especies de cocodrilo que viven en los ríos de África y que en su edad adulta pueden alcanzar los 6 metros de largo con un peso cercano a los 800 kilogramos o 1750 libras. Aunque su nombre común podría hacerte pensar que viven exclusivamente en el río Nilo, en realidad puedes encontrar a esta especie en casi todos los ríos y lagos de África subsahariana. Eso lo convierte en uno de los depredadores más temidos de los ríos de África, no solo para otros animales, sino también para los humanos que frecuentan estos ríos para conseguir un poco de alimento o agua. En el caso particular de Gustav, que es el cocodrilo del Nilo más famoso por eso de comer humanos, se sabe que mide 6 metros de largo y que ya está bastante entrado en años, pero con el mismo apetito de siempre. Los cocodrilos del Nilo son uno de los animales de río más temidos del mundo por varias razones, entre ellas por su capacidad de ataque, por su enorme tamaño y porque se sabe que al menos a uno de ellos le encanta atacar y comer humanos. Aterrador, ¿verdad? Tiburón del Zambezi, también conocidos como bull shark. Los tiburones del Zambezi son uno de los animales más temidos de agua dulce que se conoce, no solo por ser un excelente depredador, sino por su increíble habilidad para adentrarse en ríos y aguas poco profundas. El tiburón del Zambezi es uno de los pocos tiburones que tiene la capacidad de nadar y cazar en agua dulce, todo gracias a una glándula especial que está ubicada en su riñón y que le permite permanecer hasta un año cazando en ríos, lagunas y estuarios sin ningún problema. Esa no solo es una habilidad impresionante, sino que las posibilidades de ser atacado por uno de ellos también aumentan. Si eso no fuera suficiente para temerle a este animal, o para que tengas todavía más pavor de los ríos y lagos cercanos a la costa, el tiburón del Zambezi es el tiburón con mayor fuerza de mordida en el mundo, aplicando unos 612 kilogramos de potencia en cada una, lo suficiente como para hacer añicos una extremidad con el mínimo esfuerzo. Y a todo eso agrégale que estás frente a uno de los animales más territoriales que se conoce. Lo que quiere decir es que si te acercas mucho a su zona, podría significar la muerte para ti si no tienes precaución. Si te sirve de alivio, los registros dicen que desde el año 1580 hasta el presente, nada más se han contabilizado 100 ataques de estos tiburones hacia humanos. De todas formas, mantén tu distancia. Pez tigre Goliat, también conocido popularmente con el nombre de pez tigre del Congo, es uno de los peces de agua dulce más aterradores y temidos del planeta, no solo por su aspecto, sino también por lo grandes que son y por sus características. Un adulto de pez tigre Goliat mide entre 1,5 metros y 2 metros de largo y pesa cerca de 60 kilogramos o 130 libras. Aparte, también tienen 32 dientes afilados como navajas que miden 1 pulgada de largo y que son su mejor arma para atacar a los demás peces debiluchos del río. Las personas que frecuentan el río Congo han sido testigos del enorme apetito que despliega el pez tigre Goliat. Aunque su dieta se basa mayormente en peces pequeños y vulnerables que habitan el río, se sabe que también suele atacar cocodrilos pequeños. ¿Te imaginas eso? Aunque esto último nunca ha sido grabado, si los reportes son reales, entonces estás viendo al único pez en todo el mundo que no teme atacar cocodrilos. Y con eso ya te das una idea de su capacidad y del por qué es uno de los peces de agua dulce más temidos del planeta. Ahora, a todo lo que acabo de contarte, agrégale que de vez en cuando atacan a humanos. Eso no es tan frecuente como los ataques a cocodrilos, pero la posibilidad es real. Por fortuna para mí y para ti, el pez tigre Goliat solo vive en 2 zonas del planeta: el río Congo y el lago Tanganica en África. Maldita basura. Suelta esa caña de pescar, vení. Estás demente. Candirú. Para que un pez sea catalogado como algo aterrador, no necesariamente debe medir 6 metros como Gustav o tener los dientes filosos de esta bestia. A veces, los más aterradores ni siquiera lo aparentan. Ese es el caso del candirú, uno de los peces más temidos del Amazonas por su forma de alimentarse y por la manera tan peculiar de atacar a sus presas. Los expertos dicen que el candirú tiene la capacidad de ingresar en el cuerpo de su víctima mediante cualquier orificio para luego succionar su sangre hasta dejarlo moribundo. Y eso incluye a los humanos. Está de pelos, ¿verdad? Poseer un cuerpo tan pequeño, resbaladizo y casi
indetectable por ser transparente, le da una ventaja frente a los demás peces que viven en el río e incluso lo convierte en una amenaza para cualquier persona que ingresa a las turbias aguas del río Amazonas, aunque sea solo por un instante. Se sabe de casos en los que el candirú ha atacado a humanos introduciéndose por alguno de estos orificios que no voy a mencionarte y solo han podido sacarlo con una cirugía de emergencia, pero dejando lesiones severas que tardan meses en sanar. Lo sé, quizá el candirú no luzca tan feo como los demás animales de esta lista, pero es uno de los peces de agua dulce más temidos del mundo por su manera de atacar. Tortuga caimán. La tortuga caimán es una de las tortugas de agua dulce más aterradoras que se conoce. Gracias a su potente mordida y a su apariencia prehistórica. ¿Ya la viste? Aterradora, ¿verdad? Su hábitat natural es el río Mississippi y se sabe que un ejemplar adulto mide casi 1 metro de largo, y mide desde la nariz hasta su cola y alcanzan un peso máximo de 100 kilogramos o 220 libras, lo que las ubica entre las tortugas de agua dulce más grandes del planeta. Pero lo que realmente sorprende de ellas, aparte de su apariencia prehistórica y de su gran tamaño, es que poseen una de las mordidas más potentes del reino animal. Suficiente como para arrancarte un miembro sin ningún problema si por casualidad llegas a cruzarte en su camino, algo que no es imposible porque ya se han reportado varios casos. Por fortuna para nosotros, no se alimenta de humanos, sino más bien de peces pequeños y de cualquier otro animal que le resulte apetitoso que vive en el río Mississippi. De todas maneras, mejor mantén la distancia. No quieres terminar como esa piña, ¿verdad? Gunch del río Cali. Puedes encontrar a esa especie en grandes ríos del sur de Asia, pero sobre todo en aquellos ríos que tienen corrientes fuertes. En este caso particular tomaremos a la población de Gunch del río Cali como ejemplo, porque ya se han cobrado algunas víctimas en años anteriores. La historia cuenta que entre 1998 y el 2007, un Gunch o varios Gunch, eso aún no está claro, se comieron a 3 personas en cuestión de segundos sin que nadie pudiera hacer nada al respecto. La primera vez que se supo de un ataque fue en abril de 1998, cuando un chico de 17 años fue tragado por un Gunch frente a su padre, que no tuvo ni opción de ayudarlo. La segunda vez sucedió 3 meses después con otra persona y la última vez fue en 2007 con un chico nepalí de 18 años. Luego de esos ataques, las personas que visitan el río Cali mantienen su distancia cuando ven un Gunch y eso los ha convertido en uno de los peces de agua dulce más temidos de todo el planeta. No solo por su gran tamaño, ya que un adulto fácilmente puede alcanzar los 2 metros de largo y pesar más de 200 libras, sino porque también existen ataques documentados hacia humanos. Qué miedo, ¿verdad? Raya gigante Chao Phraya. El río Mekong, ubicado al sudeste de Asia, es el hogar de uno de los peces de agua dulce más aterradores y grandes que se conoce, la raya gigante Chao Phraya. Las adultas miden casi 2 metros de largo y suelen esconderse bajo la arena para no ser detectadas y así atacar a sus presas cuando menos lo esperan. Y es debido a esa capacidad de camuflaje que se han convertido en un verdadero peligro para las personas y en una bestia a la que hay que temer de verdad. Usualmente solo atacan si se sienten amenazadas por otros peces o humanos, o cuando tienen hambre, obviamente. Pero como es tan difícil verlas cuando se ocultan bajo la arena, algunas personas han tenido la mala fortuna de pisarlas mientras caminan por el río. Por si no lo sabías, las rayas gigantes poseen un aguijón que mide 38 centímetros y que utilizan solo en casos extremos, como cuando alguien las pisa. El veneno es muy tóxico para los humanos y puede causarte diferentes tipos de lesiones dependiendo del lugar en donde te picó. Si fue en el pecho o cerca del pecho, la posibilidad de morir por un paro cardíaco es real. Por su gran tamaño, por su método de camuflaje y por su letal veneno, la raya gigante Chao Phraya es uno de los animales de río más aterradores del planeta. ¡Qué estupidez! Ya, deja de jugar con esa raya, vení. Tenemos que irnos. Anaconda verde. Quizá este es uno de los animales más famosos de la lista y uno de los más temidos en el mundo por buenas razones. La anaconda verde vive en los ríos del trópico de Sudamérica y suele atacar por sorpresa a los animales que se acercan a los ríos a tomar agua. Se dice que somete a sus víctimas en 10 segundos o menos, sin importar qué tan grande sea, y luego desencaja su mandíbula para tragársela entera. Es un espectáculo impresionante sin duda, pero a la vez muy aterrador. Los expertos aseguran que las anacondas verde no suelen atacar a humanos, ya que no somos tan deliciosos para ellas si nos comparamos con un ciervo joven, por ejemplo. Pero si tienen hambre, no dudes que lo hará porque ya se han registrado varios casos. En su edad adulta, las anacondas verdes miden unos 5 metros de promedio y pesan unos 90 kilogramos o 200 libras. Son muy grandes, tienen un gran apetito y su velocidad de ataque es como ningún otro animal que conozcas. Todo eso ha hecho que se gane un puesto en la lista de animales más aterradores que puedas encontrar en ríos. Anguila eléctrica. En la fauna marina existen cerca de 350 especies de peces que pueden detectar o generar señales eléctricas. El más poderoso conocido hasta la fecha es la anguila eléctrica, un animal que aparte de no ser nada bonito, tiene la capacidad de emitir descargas eléctricas de hasta 850 voltios en cuestión de segundos. En caso de que te preguntes cuánto es eso, digamos que con solo tocarte puede dejarte paralizado por varios segundos. Está de pelos, ¿verdad? La anguila eléctrica es consciente de ese don tan potente que tiene en su organismo, así que lo utiliza para diferentes cosas, como cazar, defenderse o incluso para
comunicarse con los demás de su especie. La peor parte es que no se trata de un animal que vive en las profundidades del océano, sino en los ríos de Sudamérica, específicamente en las cuencas del río Amazonas y el Orinoco, donde se oculta muy bien entre pequeños fangos o pantanos y desde donde ataca por sorpresa a los demás peces y animales que pasan cerca. Por todo eso, la anguila eléctrica es uno de los animales más aterradores que puedes encontrar en ríos. Lamprea. Si de animales aterradores hablamos, ¿qué te parece este? Que tiene una gran boca llena de dientes filosos que utiliza para adherirse a otros peces y succionarles la sangre. Aterrador, ¿verdad? Pues esta extraña criatura es una lamprea, comúnmente conocida como la vampiro acuática, porque sobrevive de succionar la sangre de otros peces que encuentra en los ríos y mares. El día a día de una lamprea consiste en ocultarse lo mejor que pueda para evitar ser devorada por otros animales, pero cuando llega la hora de la comida, sale de su escondite y clava sus dientes en algún pobre incauto que pasa por su zona. Y como ves, para ella eso es pan comido. No requiere de un gran esfuerzo. Al ser una especie abundante en ciertos ríos, los pescadores suelen encontrarlas adheridas a la pesca del día. O en los casos más frecuentes, los peces vienen con decenas de estas marcas o cicatrices causadas por ataques de lamprea. Se ve doloroso, ¿verdad? Pues por eso están en esta lista. Y eso es todo por hoy. No sé qué digas tú, pero a mí este video me encantó. Si de verdad lo disfrutaste tanto como yo, puedes dejar un pulgar arriba. Y no olvides dejarle un patrañas a Benny en los comentarios. A él le gusta leerlos cuando... Patrañas, a eso me refiero. La respuesta del acertijo, por cierto, es la opción D. El resultado fue 4-2 a favor de Francia y levantaron por segunda vez en su historia el trofeo de campeones del mundo. ¿Acertaste con la respuesta? Estaba fácil, ¿verdad? Antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que la familia de curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora, mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.